Blanca, Formosa, Córdoba. La verdad que Mar del Plata. Arroyo Baru, Entre Ríos. Virginia Gauna. El Dorado, Misiones, Ensenada, Virasoro, Corrientes. Villa Ballester, Villa Gesell. Bueno, es un enorme placer tenerlos desde todos lados. Ya está Pilar Molina, ya la veo aquí. En 5 minutitos se completa y largamos. Patricia Beltramino, que es la subsecretaria de Niñez del municipio de Lanús. Pilar, por lo visto las conoces. Mucha gente del interior. Nos encanta. Formosa, que es una provincia tan difícil para nosotros. Nos encanta que estén activos. En todas las reuniones tenemos gente de Formosa. Susi Díaz me cuenta que está pegado a Villa Allende. Bueno, 2 minutos y largamos. Más Ushuaia. Gente de la Red Comunitaria de Apoyo Escolar en Cava, sede comunal 6, Chilecito. Por lo visto vamos a tener mucho diálogo. Hugo Cabrera desde Paraná. Bueno, eh, Roberto y Pilar, ¿quién va a hablar primero? Yo. Bueno, bueno, entonces, bienvenidos, bienvenides, bienvenidos y bienvenidas. No, ya lo sé, no, no, a mí tampoco me gusta. Hay mayoría de no, no, no. Lo hice a propósito. El otro día lo hice y me escribieron cosas horribles en el chat, así que... Pero es un poco de buen humor para empezar. Bueno, bienvenidos otra vez a la agenda social de la escuela. Para los que vienen por primera vez, todos los lunes estamos trabajando el tema social en sus diversas y múltiples dimensiones. Empezamos con Toti Flores hace 3 lunes, dando un panorama general sobre la situación de pobreza y vulnerabilidad en la sociedad argentina. Después tuvimos a Fabiana Túñez, que habló del tema de mujeres, y hoy entramos en un tema crítico, si lo hay, como es el tema de los chicos, la niñez, ¿no? Más allá además de la situación que están viviendo, que han venido viviendo los niños durante tanto tiempo en la Argentina, todas las expectativas son que la pandemia le va a pegar muy duro, que van a aumentar mucho los números de pobreza, exclusión y vulnerabilidad de los chicos, y por lo tanto es un tema al que le tenemos que dedicar especial atención. Estoy muy orgulloso hoy de que tengamos a Pilar y a Roberto, a quienes conozco desde hace mucho tiempo, y ambos comparten 3 valores importantísimos, que son sabiduría o capacidad profesional, sensibilidad y militancia. Esos son 3 elementos básicos para trabajar en este tema tan complejo. No se pueden trabajar de lejos,
hay que estar, y tanto Roberto como Pilar en los últimos 4 años era difícil encontrarlos en su escritorio y estaban siempre cerca de la gente. Pilar fue la directora del organismo provincial de Niñez, Adolescencia y Familia con María Eugenia, y Roberto fue subsecretario de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia durante los 4 años de nuestro gobierno, bajo la secretaría de nuestro querido amigo Gabriel Castelli. Entonces, no podría haber mejores expositores para esta tarde. Según me dicen ellos, va a empezar Roberto y después va a hablar Pilar. Nos van a dar mucho material, muchas sensaciones para que las recibamos. Nuestro objetivo es no solamente que aprendamos, sino que nos sensibilicemos para mirar, para estar. Es muy importante que podamos aumentar nuestra capacidad y nuestras ganas de conectarnos con los que están cerca, con los que están al lado, con los que sufren, porque no queremos una mirada burocrática del tema. Quisiéramos que todos ustedes pudieran de acá salir con más ganas y más herramientas para poder acercarse al tema de los chicos y trabajar mucho más con ellos. Así que bueno, paro el monólogo. Entre paréntesis, soy Eduardo Amadeo, soy el director de la escuela, pero lo debería haber dicho antes. Roberto, todo tuyo. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, muchas gracias Eduardo por esta invitación y por este espacio. Muchas gracias a todas y a todos por participar en esta noche de lunes. Y hoy vamos a hablar de este tema que realmente es una tragedia argentina realmente. Argentina está rota, socialmente está mucho más rota que hace 30 años atrás. Nosotros somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos una movilidad social inversa. Estamos yendo para atrás. Algunos hablan de desarrollo negativo. Y esto nosotros lo podemos vivenciar. Los que nos hemos desarrollado y hemos crecido hasta las décadas de los 70 y de los 80, pudimos acceder a mucho más derechos de los que acceden los chicos y las chicas hoy en día, sobre todo los relacionados con la educación, la alimentación, la nutrición, la salud, la seguridad. Realmente nosotros vivíamos hasta esas décadas en sociedades seguras y en donde realmente había posibilidades de elaborar un proyecto de vida. Nosotros sabemos que una de las principales cuestiones que hicieron crisis en nuestra sociedad es el trabajo en blanco. El trabajo en blanco es escaso, es un bien que realmente cada vez hay menos. La relación de dependencia también es casi una utopía hoy en día. Y el trabajo, más allá de lo que implica por sí mismo, es un gran organizador del psiquismo humano, es un gran organizador de las familias, de las comunidades, de las sociedades. Y es muy distinto una chica o un chico que vive en una sociedad con pleno empleo o con mucho trabajo, que en una sociedad que hay poco trabajo o que hay muchos sectores o mucho porcentaje de la población que está en el trabajo en negro, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir que la organización familiar es una réplica de la organización social que le da el trabajo. Hace poco UNICEF sacó una encuesta que hizo en la Argentina por el tema del COVID y los números fueron escalofriantes. De la población total de la pobreza, el 63% de las niñas y los niños son pobres. Cuando hablamos de niños y niñas, hablamos en términos de la convención, o sea, de 0 a 18 años. O sea, nunca se hicieron la pregunta de qué pasa con el resto. Si nosotros persisten estos números del 67% de la niñez pobre, hay un 37% entonces de niñez no pobre. Pero esa niñez no pobre crece y se desarrolla como en una campana de cristal. Va a colegios privados, tienen
premédica, la salud privada, la seguridad privada, el barrio privado, el club privado. O sea, crece como en una Argentina paralela, en una dimensión paralela. Y estos chicos y chicas, cuando sean grandes, van a ser los primeros en acceder a las posiciones laborales, si es que se quedan en el país, si es que no son expulsadas por el país o buscan horizontes en otras sociedades. Entonces esto es como que se va disgregando cada vez más y estamos cada vez más lejos del ideal de Sarmiento de una sociedad coherente, integrada, socialmente equitativa. Algo hicimos mal como sociedad y algo de las políticas sociales que instrumentamos no estuvieron bien o no sirvieron en la medida en que nosotros previmos en que iban a servir. Y acá no se trata tampoco de tener un Estado más grande, como hay muchos argumentos que se sostienen desde muchos lugares, del Estado presente, el Estado grande, el Estado activo, que está muy bien que así lo sea. El Estado tiene que ser activo, tiene que reparar situaciones, tiene que contener, pero acá lo que se trata en esta nueva era, con estos nuevos problemas, sobre todo después del COVID, es un Estado más humanista, un Estado que esté más al lado de las chicas y los chicos, un Estado más efectivo, más personalizado, que construya sujetos. El sujeto quiere decir que la política social tiende a que se construyan subjetividades independientes, activas, y no pasivos, donde se les da un plan, se les da de comer, se les da tal asignación. Eso es considerar a la persona como una persona pasiva casualmente, y no como sujeto de derechos activo y que puede construir su subjetividad en el mundo. Y también un Estado que trabaje con el mercado y con la sociedad civil. El Estado no puede solucionar todo por sí solo, y más en términos de la niñez. Entonces, estas realidades realmente plantean nuevas soluciones. Tenemos que ser muy creativos, tenemos que sacar toda la imaginación de donde no la hay y empezar a pensar en nuevos escenarios para las políticas públicas para la niñez. En primer lugar, ya no tenemos que hablar más de niñez. Hoy día se habla de infancias, porque las realidades existenciales y sociales de las niñas y los niños son diferentes. No es lo mismo un niño o una niña pobre que uno de clase media que otro de clase rica. No es lo mismo un niño que crece en un hogar monoparental o biparental, o que, o que tiene determinada discapacidad o no tiene padres, porque es un chico que tiene cuidados parentales, porque tiene una medida de protección, o las niñas y los niños que son abusados, que son violentados, que están en conflictos con la ley. O sea, todas estas son realidades que hay que atenderlas en sí mismas y separadamente y en su impronta. Por eso hablamos de infancias hoy en día en plural. Otra cosa que nosotros como dirigentes de las áreas sociales, entre otras, tenemos que tener algunos libros, algunos documentos en nuestra mesita de luz, en nuestra biblioteca, de forma irrenunciable, porque ya todo está dicho en el mundo, no hay nada que inventar. Lo que tenemos que tener, que lo podemos bajar de internet, es primero la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, la Ley 26.061, la ley nuestra, la Ley Nacional de Protección de los Derechos. Después los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Acá nos marca hacia dónde tenemos que ir, a la humanidad le marca. Ahí nos dice claramente en qué va a consistir una sociedad integrada, justa y equitativa para el año 2030.
Y otro documento que tenemos que tener en la biblioteca es el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Este es un documento que no tiene muchos años y que tiene una agenda muy clara, muy precisa acerca de lo que tenemos que hacer en cuanto a política pública para las niñas, los niños, los adolescentes y las adolescentes. Toda política pública social la tenemos que pensar aparte en un contexto republicano y democrático, porque hay que lograr consensos básicos. En la niñez, con la niñez no se jode, con la niñez hay que lograr consensos rápidos, concretos, efectivos, y tienen que ser llevados a cabo, liderados y conducidos por gente profesional, con gente con vocación, gente transparente y que tenga muchas ganas de sacar a la niñez adelante y construir sujetos para el siglo, para la década del 30, para el 2030. Estas políticas públicas hacia la niñez tienen que tener valores de gestión, como por ejemplo la equidad, la integración, el proyecto. Las políticas públicas tienen que propiciar la construcción de proyectos, proyectos locales y proyectos individuales. Un adolescente que no tiene proyecto no tiene dónde ir, entonces tiene consumos problemáticos, tiene ideas suicidas, deja la escuela, no busca trabajo. El proyecto es lo que define, es lo que marca el lugar en el mundo. Es una cuestión existencial, es necesario, psicológicamente es necesario. Tenemos que pensar en la calidad de vida, en el bienestar material y emocional, en soluciones integrales, en construir tramas sociales y comunitarias. Y lo que es muy importante, que de esto puedo dar fe porque durante 4 años coordiné el programa Primeros Años, el programa nacional que posiblemente muchos de ustedes lo conozcan, hay que trabajar con las familias, con todos los tipos de familias, porque hay muchas y diversas, pero la familia es un sujeto de acción social. Tenemos que trabajar ahí. No sirve nada si tenemos escuelas maravillosas, un nivel inicial maravilloso donde aprenden un montón de cosas y son contenidos y después van a un hogar donde tienen un contramodelo. Tiene que ser más o menos similar. El modelo de organización social que viven en el jardín tiene que ser más o menos similar al modelo que tienen en el hogar. ¿Que lo Y veía esto acá? no es escuela de pobres para pobres, sino que hay que hacer las mejores escuelas, las escuelas de mayor calidad en los lugares más pobres. Y bueno, y las políticas sociales públicas que van dirigidas hacia la niñez y a la adolescencia son aquellas que permiten, como dije recién, hacer proyectos, que permiten construir, imaginar, proyectar, organizar el futuro a las chicas y los chicos. Y acá hay 3 o 4 cuestiones que me gustaría recalcar. Una es la educación. La educación requiere de una gran reforma porque aparte de que la escuela tiene que enseñar a pensar, a leer, a calcular, también tienen que imaginar en la escuela, tienen que elaborar su proyecto de vida, tienen que aprender a valorar las cuestiones cotidianas, a valorar los trabajos en sí mismos. Porque hoy en día hablar de trabajo es hablar de la organización que tiene una familia. Ya no, hay tan poco trabajo en blanco y tan poco trabajo de dependencia, de relación de dependencia, que ahora se valora el que cada miembro de la familia tenga algo que hacer y tenga horarios y tenga un ritmo y tenga un qué hacer. El chico tiene que vivenciar eso, tiene que ver a los padres, a los hermanos, a los tíos, a los sobrinos, a quien sea, a todos los que convivan con él, que hacen cosas, que tienen horario, que se desayuna, se almuerza, se merienda y se cena en una determinada hora. Hay una determinada organización.
y que la casa, por más humilde que sea, tiene que tener un determinado orden para dormir, para comer, para jugar y para recrearse. Esto va unido a las condiciones habitacionales, o sea, la educación está muy bien, pero tiene que haber condiciones habitacionales saludables. Y acá es fundamental, cuando hablamos de condiciones habitacionales, estamos hablando de cloacas, agua potable y tratamiento de residuos. Esto María Eugenia lo tuvo muy claro y en la provincia de Buenos Aires se hizo muchísimo en estos 4 años. Y de vuelta, hay que trabajar, hay que tomar como sujeto de política a los hogares, a las familias, a la crianza, a los cuidados. Esto tiene que ser una política y hay que profesionalizar la tarea del cuidado, porque tampoco es justo que el cuidado sea solamente tarea de las mujeres. Hay que involucrar a los varones en las tareas de crianza. Entonces, bueno, esto hay que revalorizarlo y hay que profesionalizarlo y hay que pagarlo también, ¿no? Otra cuestión es la salud integral y preventiva, desde el embarazo hasta la juventud. Esto hay países cercanos, Uruguay, Chile, tienen 2 proyectos espectaculares, Uruguay crece contigo, Chile crece contigo, que le abren una ficha social en la primera ecografía que la madre se va a sacar al hospital. Ahí, en la primera ecografía, se le abre el legajo y todas las prestaciones que tenga el Estado van a ese legajo. Entonces el chico, además de construir su propia historia, tiene una historia inscripta en una conciencia social, en una conciencia pública. Y otras 2 cuestiones, y ya termino, es toda la cuestión de los deportes, los juegos, la recreación, la cultura. Estos tienen que ser lugares y espacios públicos de integración, donde todas las clases sociales se juntan e interactúan y la pasan bien y se desarrollan y se generan lazos de amistad. Nosotros no podemos fomentar una Argentina quebrada por ricos y pobres. Tenemos que estar todos como el ideal sarmientino del guardapolvo blanco, que eso unificó realmente a la Argentina. Y el espacio del deporte y la recreación y el juego es un espacio privilegiado para la integración social. Y por último, los sistemas de protección hacia las infancias. Esto lo plantea la ley 26.061. Cuando hablo de esto, hablo del margen de los márgenes. Nosotros con Pilar, al trabajar en los consejos de niñez, adolescencia y familia, trabajábamos con estas poblaciones, que son los más pobres de los pobres, porque son las niñas y niños sin cuidados parentales, en conflictos con la ley penal, con discapacidad, víctimas de femicidio, abusados sexualmente. Estos chicos requieren una protección integral específica y especial y especialmente cuidada, delicadamente cuidada y muy profesionalmente planificada. Así que bueno, con estas cosas por ahora termino y un poco quería disparar estas ideas un poco como para provocar la reflexión, porque de vuelta, lo que hicimos habrá estado bien, sin duda, pero la realidad es que ahora tenemos dentro de la pobreza un 63% de niñas y niños pobres. Entonces, bueno, tenemos que ser muy creativos, muy desinteresados de la cosa personal e ir hacia una acción colectiva, social, hacia las infancias. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Una fantástica introducción. Y ahora, Pilar, todo tuyo. Muchas gracias. Hola, bueno, ya son noches oficialmente, así que buenas noches a todos. Muchísimas gracias por el espacio.
Roberto, raro, siempre hablamos juntos con Roberto, nunca habíamos hablado así que nada, vamos debutando en nuevos formatos. Es un tema, yo vengo justo de otra charla con mujeres de Cambiemos, de la provincia de Buenos Aires, y estuvimos como 2 horas charlando. Y es inacabable la cantidad de variables que entran en juego cuando hablamos de los niños, las niñas y los adolescentes en un país como el nuestro y en este contexto puntual que este año no digo nos regala porque de regalo no tiene nada, nos deja como una herencia nefasta que se suma a los problemas estructurales que ya tenemos. Antes de empezar a hablar estaba mirando los comentarios de todas las personas que están presentes, y quisiera compartir algunos, así al azar, digamos, que fui anotando, que eran los que más se repetían. Muchos decían, la salida está en la educación, la salida está en que haya derechos pero también obligaciones, no a los planes, lo decían varios, hay que hacer cosas nuevas y animarse, el punto de partida tiene que ser igual para todos, y varios hablaban de valores. ¿Cómo hacer para tomar como punto de partida todos estos disparadores? Pero voy a tratar. Me parece que, como dice Roberto, una de las cuestiones más destacadas, y tiene que ver con esto de animarse a hacer cosas nuevas, es que la Argentina pre-COVID ya nos pedía una reforma integral de las políticas sociales. El Estado argentino, en términos generales, cuando hablamos de políticas sociales, nos imaginamos que es bueno para hacer cosas que no están personalizadas y que son masivas. Es bueno repartiendo leches, repartiendo colchones, repartiendo agua, repartiendo plata, digamos, repartiendo. Es muy malo escuchando, es muy malo teniendo una presencia, es muy malo reparando daños. Y me parece que por ahí va la pista del cambio que nosotros buscamos los últimos 4 años, con María Eugenia, con Carolina, con los equipos de Nación, de provincia, y cuando tuvimos la suerte de poder hacer una articulación seria con los municipios, también con ellos, incluso con otras provincias, no solo la ciudad y la provincia, que claramente por el AMBA, digamos, son hermanas y tienen que cogestionar, sino que también pudimos trabajar muy bien con otras provincias del interior. Y empezamos a generar el germen y a cultivar, digamos, políticas públicas nuevas con la esperanza de que pudiéramos fortalecerlas en un segundo mandato, y eso no sucedió. Creo que para quienes dejamos todos los últimos 4 años debe ser lo que más nos enojó, saber que había cosas muy buenas que estaban naciendo y empezando a fortalecerse, y que probablemente por estas necedades de la política argentina queden truncas, aun cuando el gobierno actual las reconoce como positivas. Así que en ese sentido, si hay presentes asesores, legisladores y funcionarios de distintos niveles, les ofrezco mi colaboración para militar por aquellos aciertos que tuvimos como gestión para que no se caigan, de la misma manera que los aciertos de gestiones anteriores, Roberto, yo y todos los equipos de nuestra gestión también peleamos para que tuvieran continuidad y no se volviera foja cero, que es algo que vivimos haciendo, y mientras volvemos a empezar, los chicos siguen creciendo y se quedan sin el apoyo que necesitan. Para pensar las políticas que respondan a estas inquietudes que ustedes decían y mencionaban en los comentarios, me parece que es importante poder rescatar un poco cómo es la vida cotidiana de esos chicos y esas chicas que viven en esas familias que mencionaba Roberto. Porque pensar la panacea de la educación como la salida, la comparto, creo que la educación es la salida, pero también es importante entender qué tipo de educación están recibiendo en esa escuela y a qué hogar vuelven cuando salen de la escuela. Son 2 cuestiones que hay que plantearse. Por un lado, tengamos en cuenta que primero, este año estamos en un panorama especialmente complicado, digamos, muy jodido. Yo soy bastante mal hablada y Roberto en general es mi guía espiritual y mi educador para que me comporte bien en público, así que la sabiduría que decía Eduardo, yo la carezco, la estoy aprendiendo de Roberto en los últimos 4 años de gestión. La verdad es que
si la escuela cuando estaba presente ya era una escuela con un déficit enorme, fundamentalmente porque no le está enseñando a los chicos a tener trabajo dentro de 10 años, seguimos enseñando cosas y con métodos que ya no aplican, digamos, al mundo real, y nos pasaba, por ahí está Felipe Granillo Fernández, que es parte de mi equipo y que era subsecretario de toda la parte penal de la provincia, tenía a su cargo una innumerable cantidad de centros penales juveniles en un desafío enorme, y cuando llegamos veíamos que la mayoría de los talleres de formación para chicos pobres, con problemas de adicciones, que cometen delitos y tienen la oportunidad de aprender en un lugar del Estado y no volver a la sociedad a reiterar esos delitos, las capacitaciones eran en panadería, en carpintería, no tenían conocimientos de informática, la secundaria era una secundaria obsoleta de 6 años, los chicos no están 6 años en un penal juvenil, con lo cual nunca iban a terminar la secundaria. Los docentes no tenían una formación especial para chicos en conflicto con la ley, eran los mismos docentes de las escuelas. De deportes, fundamentalmente hacían fútbol, porque lo demás se consideraban que eran deportes elitistas que no tenían nada que enseñarle a los chicos. Entonces, digo, puedo estar un año contándoles todas las falencias del proceso educativo de un chico que pasen, digamos, por una situación de conflicto con la ley, y esas falencias en la educación la vivieron ellos, pero la vivían también todos los otros chicos. Entonces, si nosotros pensamos que en un proceso de formación de oficios, a un chico que está en la calle desde los 8 años, que es víctima de trabajo infantil, que dejó la escuela y que es víctima de violencia y comete delitos, solamente lo voy a sacar adelante enseñándole a hacer pan, digamos, como Estado estamos fallando bastante. Y en ese sentido la educación se debe poder pensar en herramientas reales para salir adelante para los jóvenes, no en la chatura de muchos contenidos que les brindamos. Esto era antes de la pandemia, ahora estamos en una situación peor porque ahora rezamos por cualquier escuela abierta, con cualquier contenido. Hoy creo que, digamos, a todos los que trabajamos en niñez nos desvela pensar cómo vamos a hacer, si ya era difícil con los chicos en la escuela o con concurrencias alternadas a la escuela, cómo vamos a hacer con chicos que perdieron su refugio principal. Todos los chicos víctimas de violencia, víctimas de abuso, víctimas de negligencia, los chicos que solamente comían en la escuela, que ese era su único espacio de escucha, ese o el club o la canchita de la plaza de la esquina de su casa, todos esos espacios comunitarios de refugio y de detección de situaciones de violencia y de prevención de consumo, porque ese chico, cuando pierde todos esos espacios de participación y de escucha y de contención, queda suelto en la esquina y queda a merced del adulto que quiere aprovecharse de él para venderle droga, para usarlo para delinquir, o aún no llegando a un extremo como ese, digamos, pierden los proyectos de vida que hacen que aumente el embarazo adolescente, digamos, es una espiral de la que todo lo que sale es malo. Cuando no tenemos club, no tenemos escuela, no tenemos escucha, no tenemos encuentro, todo lo que puede resultar de eso es algo negativo. Así que tenemos doble desafío ahora, porque ya teníamos el desafío de cambiar la escuela antes de la pandemia, ahora tenemos el desafío de pensar cómo hacemos para que los chicos vuelvan a la escuela que ya queríamos cambiar. O sea que es doblemente complicado. Así que la educación es la salida, pero la educación también tiene que ser puesta en crisis, y además tenemos que entender qué transitan y qué le pasan a esos chicos, más allá, aún si lográramos que todos fueran a una escuela maravillosa, y que todos fueran a la escuela. Y lo vimos con Roberto, con Felipe, con mi equipo, con muchísimas personas que trabajan en territorio, muchos de ustedes seguramente, si son docentes o trabajan en equipos de niñez o en una salita de salud en un barrio, ven que, digamos, no es una radiografía porque todos los chicos son distintos y las familias son distintas, pero hay algo que persiste en los pibes que están en situación de riesgo, y es que, por ejemplo, aún si fueran a la escuela,
tienen muy poca posibilidad de ser acompañados en sus trayectorias pedagógicas por sus padres. Ustedes, digamos, yo estoy en mi casa y estoy ahora en pandemia, un poco trabajo, un poco paso la aspiradora, un rato paseo el perro y otro rato hago la tarea con mis hijos. Me parece que todos estamos viviendo en la actualidad esto, y sin pandemia también somos participantes activos de la educación de nuestros hijos. Muchas veces aún no entendiendo de nada, porque los métodos de matemática que me enseñaron a mí son otros, y mi hija, cuando le trato de explicar, me dice, no, mejor deja, no te preocupes, hago la tarea sola. Pero más allá de esos detalles anecdóticos curriculares, somos personas presentes que podemos entender cuándo les fue mal o bien en una prueba, tratamos de aprender para enseñarles, tratamos de enseñarles los datos duros y lo blando que tiene que ver con la inteligencia emocional, con cómo manejar las frustraciones. Todas esas cosas tan importantes para acompañar una trayectoria escolar, repito, si hay escuela, muchos de estos chicos, de hecho la mayoría de ellos, no la tienen, porque sus padres, muchos no saben leer y escribir, porque no los pueden acompañar en la tarea, porque saben leer y escribir, pero lo básico, y no pueden ayudarlos a desarrollar un problema de matemática. Con lo cual ahí ya tenemos un flanco muy jodido para trabajar. El segundo, que muchos de esos padres son jóvenes, y son jóvenes que a su vez perdieron su infancia siendo muy chicos. Y digamos, yo comparto esto porque suena bizarro, pero muchas veces se pierde de cuenta cuando decimos, no, para los planes, la gente, y entra todo como en una misma bolsa. Y en muchísimos grupos de padres que trabajábamos, algunos compartidos con Roberto y otros solos desde provincia, en un programa que se llama Crianza sin Violencia, que llegamos a poder hacerlo presente en más de 30 municipios, que lo que buscaba era fortalecer a las madres y a los padres para evitar medidas de abrigo donde veíamos que había tela para cortar, que había posibilidad de trabajar con las familias y que la única salida no era sacar los chicos de esas casas. Y muchas veces nos decían, yo no tengo idea cómo jugar con mis hijos porque nunca nadie jugó conmigo, no sé cómo se lee un cuento, no sé qué es divertido, lo único que sé es tirar una pelota. No sé cómo se juega, no tengo idea. Nadie en mi casa jugó conmigo, no tuve un abuelo que me lea un cuento. Digamos, eso es muy fuerte porque es pedirle a un padre que no fue niño que le dé espacio a sus propios hijos para ser niños, digamos. Es muy complejo. Es un problema intergeneracional severo. Así que pensemos que esos chicos que queremos rescatar con la educación son chicos que no juegan, son chicos que tienen padres jóvenes. En la Argentina tendría que repasar los datos, cómo están, digamos, en la actualidad, porque hasta fin de año no van a estar listos, pero en el 2016 el promedio nacional era del 15% de nacidos vivos cuyas mamás tenían menos de 19 años. Estamos hablando de un promedio nacional que en el NOA-INEA llega al 22%. En la provincia de Buenos Aires está, cuando nosotros dejamos la gestión, había bajado de un 14% a un 11%, gracias a un plan nacional que también implementamos junto con Nación de Prevención de Embarazo. Pero digo, no deja de ser un número enorme. Pensar que el 20% de los nacidos vivos tiene una mamá menor de 19 años. Digamos, esa mamá no tiene que estar siendo mamá, tiene que estar en la escuela, tiene que estar en la universidad, tiene que estar haciendo una pasantía. Entonces, esa infancia de esos chicos, obviamente que tiene un montón de cuestiones deficitarias que una buena escuela, obviamente, digamos, ayuda y resuelve, pero que, digamos, si no vemos el todo de los problemas que tenemos enfrente de la cara, pensar que la escuela per se las va a resolver es bastante complicado. También lo puede dar cuenta Roberto desde un programa fabuloso que hubo a nivel nacional, que él lo mencionó, que se llamaba Primeros Años, donde había una promoción también de la lectura y del juego, empoderando a esas mamás para que aprendieran cosas que no habían recibido en su infancia y lo pudieran replicar. Y ahí una de las cuestiones principales que detectó Roberto, por ejemplo, era el colecho con hermanos y con niños. Entonces ahí se abre otra ventana que tiene que ver con que además de tener problemas en la escuela, de tener padres jóvenes, de jugar poco,
hay pocos espacios para la intimidad, y cuando hay pocos espacios para la intimidad, las alarmas y los semáforos que en general tenemos todos cuando somos sometidos a situaciones de maltrato y situaciones de abuso, esas alarmas y semáforos en estos chicos se prenden menos, porque duermen con sus padres desde que nacen, porque presencian situaciones de intimidad que no les terminan resultando extrañas, entonces están más expuestos a naturalizar situaciones de violencia y de abuso que en otros casos llamarían la atención más fácilmente y permitirían pedir ayuda. Digamos, todo este tipo de ejemplos los cuento para que entiendan que detrás de ese 62% de chicos que van a quedar hundidos en la pobreza cuando termine la pandemia, hay mucho más de lo que la escuela puede resolver, sin contar que además el maltrato infantil y la violencia no son privativos de los segmentos pobres y atraviesan todos los sectores de la sociedad, en una sociedad que sigue naturalizando que el chirlo, el grito y el insulto forma parte de una decisión de crianza que es privativa de los padres. Y aún hay muchas personas que creen que es un derecho de los adultos de cómo educar a los chicos. Entonces, digamos, sobre todo en contextos en los que se ven disminuidos los ingresos de las familias de todos los sectores sociales, fundamentalmente obviamente de los más pobres. El 45% de los hogares argentinos disminuyó sus ingresos en los últimos 4 meses. Digamos, estamos hablando de la mitad del país viviendo con menos de lo que estaba acostumbrado a vivir, más allá de si son sectores bajos o no. Eso obviamente va a implicar un ejército de adultos enojados, estresados, con poca contención, con problemas de salud mental, y muchos de esos problemas de los adultos van a recaer en los chicos. Se van a traducir en situaciones de abuso, en situaciones de violencia, en todos los sectores sociales, y es demasiado para que el Estado pueda condenarlo. Digamos, eso es lo que a mí quizás más me angustia, el volumen de lo que nos vamos a encontrar cuando termine la cuarentena. Hoy estamos en una situación fea, pero vamos a estar en una situación mucho peor cuando se termine la cuarentena y salgamos a la calle y nos encontremos con el nuevo país que tenemos. Y me parece que lo único que nos va a salvar a nosotros, no sé, digamos, haremos mucha terapia y comeremos asado con amigos, pero de verdad que tenemos que poner nuestra mayor energía en pensar cómo vamos a hacer para trabajar en red, seamos funcionarios públicos, tengamos un club de barrio, seamos el rol que sea que nosotros desempeñemos en la comunidad, va a ser fundamental para que nosotros podamos, desde el lugar que nos corresponde, y no pensando solamente en el rol del Estado, sino que me parece que la crisis va a ser tan grande que es ineludible el deber que cada uno de nosotros vamos a tener que asumir, sobre todo estando muy atentos a nuestra comunidad más cercana. A veces los argentinos pecamos de grandes patriadas cuando hay inundaciones, cuando hay, digamos, grandes catástrofes, y donamos grandes cantidades de cosas, nos ofrecemos como voluntarios, estamos 4 días sin dormir y después nos volvemos a casa y se acabó la emoción, digamos. No estoy diciéndolo por ustedes, estoy diciendo que en términos generales es algo que solemos hacer. Me parece que vamos a tener que cambiar de estrategia y vamos a tener que estar más atentos a poder echar una mano en nuestros círculos inmediatos y de manera cotidiana, digamos. Es importante poder generar redes comunitarias para que los niños que tengamos cerca estén a salvo, sean escuchados, para que si detectamos una situación de abuso, de violencia, de maltrato, pidamos ayuda, para que si tenemos conocimiento de que un chico o una chica no tiene un documento, podamos contactar a alguien que se lo haga. Eso es inadmisible al día de hoy, que haya un chico que no tenga DNI, porque eso es la puerta de ingreso a otros derechos. A esta altura del mundo no se puede pensar que el Estado todavía sigue teniendo chicos indocumentados, chicos que no están en la escuela. Así que me parece que en esa línea es importante poder fortalecer aquellas políticas que nosotros empezamos, y algunas que ya habían empezado otros también,
de prevención y de reparación, digamos. Si uno piensa a la gestión estatal como una línea del tiempo, yo lo que les decía al principio es que el Estado es muy bueno frenando el daño. Hasta ahí llegamos. Es muy bueno cuando ve un problema y lo para. Pero es malo previniendo y es malo reparando, digamos. Y nosotros desde el Estado tenemos que poder hacer las tres cosas. Tenemos que poder prevenir el daño. Cuando el daño se produce tenemos que poder pararlo. Y además de pararlo tenemos que poder repararlo. Digamos, el abuso sexual infantil es un clásico ejemplo que sirve para explicar esto, que es, en los últimos años avanzamos muchísimo en la detección y en parar el daño. Se abrieron innumerables canales de denuncia, hay líneas por todos lados, hay campañas, hay marchas, el Ni Una Menos, la 144, centros de la mujer, comisarías de la mujer, se habla del tema en todos los medios, es un logro enorme. Ahora, el sistema judicial, por ejemplo, no acompaña eso. No hay condenas, los violadores no van presos, cuando llegan las condenas llegan 10 años más tarde. Entonces, digamos, tenemos que poder ser eficientes y efectivos en prevenir, en detectar, en parar y en curar, digamos. Entonces, hay varios desafíos en ese sentido, y en una situación como la que estamos, no podemos solamente quedarnos sentados esperando que el Estado resuelva este tipo de problemas, sino que tenemos necesariamente que tener una participación más activa como ciudadanos, como militantes, como funcionarios públicos, sobre todo para aprender, digamos, para defender lo que hicimos bien y hacer que no se pierda, y para aprender de lo que hicimos mal o no hicimos, y poder repensarnos para una futura gestión. Me parece que esas dos cosas son muy importantes. Ahí en la línea de lo que decía Roberto, del estudio de UNICEF, que es muy reciente y que arroja un casi 63% de niños, niñas y adolescentes que se van a encontrar en situación de pobreza en las próximas mediciones del INDEC, que son en septiembre. Eso implica 8 millones de niños, niñas y adolescentes pobres, y no solamente pobres en términos de ingresos económicos, sino pobres en términos de recursos integrales. Como decía Roberto, de falta de acceso a servicios básicos, de falta de acceso a un libro, de dificultad para acceder a un montón de cuestiones que otros, por suerte, tenemos garantizados. Y no se trata, como también decía Roberto, de un Estado más presente y más caro, sino de un Estado menos bobo, digamos, de un Estado no solo humanista, como decía Roberto, sino un Estado más inteligente. Por desgracia, en general estamos acostumbrados a que cuando hablamos de inteligencia solo se le asocia a inteligencia fiscal, y no la pensamos aplicada a otras cuestiones. La política social es un lugar donde valdría la pena hacer un intento de inteligencia en ese sentido. Una iniciativa en esa línea tratamos de desarrollar en los últimos 4 años, por ejemplo, con ANSES y con el equipo de Roberto desde la provincia, la ciudad y nación, tratando de entender si el presupuesto que se gastaba en la asignación universal por hijo efectivamente estaba llegando a los chicos a los que nosotros creíamos. Y muchas veces no llega. Porque, por ejemplo, el ANSES seguía abonando las asignaciones universales por hijo a las madres a las que les habíamos sacado los chicos y los habíamos llevado a hogares porque eran víctimas de abuso. Entonces, no se trata siempre de gastar más, sino de entender en cuánto el presupuesto que estamos destinando efectivamente le llega a ese chico en el que estamos pensando en el diseño. El problema no son las políticas, el problema es cómo las implementamos y que garanticemos que cada peso que un contribuyente hace el esfuerzo por pagar, le llegue a ese pibe que lo necesita. No se trata de que la política no existe, sino que se trata de que la política sirva. ¿Por qué? Porque quien contribuye con un peso impositivo enorme, pero lo hace a una Argentina que es más segura,
donde sus hijos van a crecer más felices, y donde uno puede no pagar una escuela privada y estar orgullosa de mandar a su hijo a la escuela pública, y que en esa escuela pública puedan convivir chicos de distintos barrios, sin miedo, sin problemas, y en un proceso de integración social, yo no me imagino que nadie vaya a estar en contra de pagar impuestos para financiar una Argentina como esa. Entonces no se trata de algunas como frases desafortunadas que a veces escuchamos de que financiamos a los que no hacen nada, sino qué hace el Estado para que ese dinero y para que ese presupuesto público de verdad sirva para empoderar a otras personas y generar un piso de igualdad donde todos podamos vivir más tranquilos. Me parece que eso es la mirada y es el foco que tendríamos que poner. No sé si más allá de lo que mencionamos, hay muchísimos programas, no quisimos como embrollarnos con Roberto en hacer una presentación solo de programas y de cosas que hicimos porque quizás no les resulte atractivo, pero sí lo que quiero es ofrecerles la posibilidad de que si hay algún interés puntual en una iniciativa, en un programa de gobierno o en algo vinculado a algún tema específico, que nos lo pregunten ahora o que nos pidan el material y se los podemos enviar por correo electrónico a través de Eduardo, si les parece bien. Muchísimas gracias, Pilar. Sí, estoy anotando algunas personas que me mandan mensajes y demás, y los que quieran que les mandemos material o conectarse, por favor, escríbanme, porque la verdad que es exactamente lo que nos interesa. Muchísimas gracias por ambos, porque nos están dando las herramientas para estar cerca. En principio para sensibilizarnos. Yo también veo algunos mensajes muy del otro, ¿no? Estos que no laburan, estos que, son seres humanos, que como vos decís, recién decías, sus padres no les dieron tal vez las bases para poder crecer. Son padres jóvenes, nadie nunca jugó conmigo. No terminó la escuela, por ahí no terminó la primaria. Hacinamiento, violencia y abuso. O sea, hay que estar cerca del otro y entender que el otro es un hermano que tiene un problema y al que yo, desde mi perspectiva política y social, tengo la obligación de estar cerca. ¿Para qué me meto en la política? ¿Para qué participo de este espacio si no desarrollo esa sensibilidad respecto del otro? Así que muchísimas gracias por estas planteos vivenciales, digamos, que nos hacen acercarnos al otro. Y además lo muy bueno, y es que acá hay muchas personas que son concejales, que son dirigentes territoriales, y que con esto pueden como acercarse un poco más, ¿no? No sé si Roberto tenés algún comentario, y si no, le puedo pedir a algunas personas que han hecho algunos comentarios interesantes que los hagan acá en este momento, porque tenemos un ratito más. Sí, cómo no. Sí, Yo quería quería, después que, antes de las preguntas, después de Roberto, quería contar una anécdota también. Dale. sí, sí, yo quería hacer también algún comentario en relación a los mensajes que estamos leyendo, porque hay mucha gente que nos está diciendo, bueno, hay que convocar a los padres a la escuela, traerlos a la escuela, hacer escuela para padres, y la verdad que no sabemos. Yo fui 30 años director de escuela y sé lo que es trabajar con los padres, las escuelas para padres, las cooperadoras, pero no se trata de esto. Se trata de hacer políticas públicas específicas para los grandes. Lo que tenemos que tener en cuenta bien claro es que si nosotros queremos trabajar para los chicos, nos tenemos que ocupar de los grandes. Ocupándonos de los grandes, vamos a hacer buenas políticas para los más chicos, pero de forma independiente de la escuela. La escuela, el sistema educativo y el sistema de salud son los sistemas más antiguos que hay y requieren de una modificación muy profunda, empezando por abrirse del edificio escolar y por abrir la oferta y por abrir las propuestas y las formas de los aprendizajes y de las enseñanzas. Y el sistema educativo y el sistema sanitario, perdón, también.
tiene que salir más del consultorio, más de la idea del paciente y estar más con la idea del acompañarte, del acompañar, del oír, del escuchar, del aconsejar, para que cada persona tome sus decisiones sobre la salud de acuerdo a lo que siente, piensa y hace. Pero independientemente de estos dos subsistemas, y que podríamos agregar también, como dijo Pilar, al sistema judicial, que muchas faltas le hace, una buena reforma, sobre todo en lo que hace a los sistemas para la niñez y la adolescencia, tenemos que pensar como en arquitecturas sociales nuevas. Y de nuevo, hay como tres sectores que hay que abarcar. Las familias o los grupos familiares, con toda la diversidad que hay, los grupos habitacionales y los grupos culturales, deportivos y recreativos. Estos son espacios sociales que no fueron trabajados en profundidad y que hay un potencial inmenso. Miren, en nuestra gestión, en el programa Primeros Años, este era un programa que ya venía del año 2006, de hecho lo empezó Alicia Kirchner. Cuando nosotros asumimos en el 2015 y yo tomé la conducción, el componente que le agregamos fue la visita familiar, que no existía hasta el momento. O sea, era todo comunitario. O sea, se trabajaba con los adultos temas de crianza, pero de forma comunitaria. Nosotros instauramos la visita familiar, con toda una serie de procedimientos que ahora no vienen al caso. Pero para que tengan una idea, llegamos a entrar y a trabajar por 10 semanas como mínimo en alrededor de 200.000 familias, del NEA, NOA y provincia de Buenos Aires, de los barrios más pobres. Nosotros les enseñábamos a cocinar con los elementos que tenían cercanos, les enseñábamos a contar cuentos, a narrar cuentos, a leer libros que les dábamos a partir de bibliotecas ambulantes, a cómo dar mejor de la lactancia, cómo poner límites en la vida cotidiana, cómo estimular el juego, la recreación, el hacer las tareas escolares. Pero lo que más nos movilizó de todo esto fue lo que tenía que ver, que Pilar lo mencionó, con la narración y la lectura. Los adultos y las adultas que conviven con los chicos y las chicas no les leen ni les narran porque no tienen registro de lectura o de narración. Provienen de familias que nunca les leyeron ni les narraron. Y un chico o una chica que crece sin esto no puede desarrollar la imaginación, no puede desarrollar la idea de una realidad distinta, como nosotros lo podemos hacer yendo al cine, por ejemplo, al teatro o teniendo nuestro libro de dibujos, que podíamos hacernos la croqueta e inventar un mundo más feliz al que estábamos viviendo. Y esa es la base de la proyección, es la base del proyecto, la base de la creatividad. Entonces empezamos a trabajar este aspecto con las y los adultos. A ellos les contábamos cuentos, a ellos les leíamos libros. Y tal es así que después formamos espacios, que los llamamos espacios de sostén y acompañamiento, que eran una especie de talleres literarios donde iban y se divertían y se mataban de risa y contaban historias e inventaban, y todo eso automáticamente se trasladaba al ámbito hogareño. Entonces se instauraba un espacio lúdico, donde todo era lúdico y todo era susceptible de ser narrado. Bueno, ¿qué vamos a preparar? Vamos a cocinar juntos, vamos a preparar las tareas para
para la escuela, todo era objeto de poder dimensionar o construir un mundo distinto, menos agobiante al que tenían ahora. Entonces, no se trata solamente de llevar a los padres a la escuela para que hable con los maestros. Se trata de que la familia tenga una política pública específica para ellos. E indudablemente y seguramente va a repercutir sobre las chicas y los chicos. Gracias, Roberto. Pilar, ¿querías hacer un agregado, comentario? Pilar, ahí está. Ahí se fue. Ahí estás, dale. Pilar. ¿Me oís? Pilar, ¿me oís? A ver, a ver, a ver. Hola, hola. Pilar. Pilar. ¿Me escuchan? No. A ver, a ver. Pilar. ¿Querés salir y entrar, Pilar? A ver, ahí te veo, moverte. No. Pilar, ¿querés entrar y salir? A ver. Todos los demás me oyen a mí, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, lo que puedo hacer es a ver, Fernanda Carrizo. Vi un comentario suyo interesante. A ver. Acá estoy, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Dónde está Fernanda? ¿Dónde está Fernanda? Ahí está. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, te cuento, nosotros somos familia de acogimiento, pertenecemos al programa de acogimiento familiar del gobierno de la ciudad. En este caso, cuando comenzó que se empezaba ese jueves 19 de marzo con esto de estar en casa, bueno, desde el Consejo de los Derechos del Niño armaron un programa de emergencia para los chicos que estaban en los CAT, en los Centros de Atención Temporales, para que estuvieran, había que desalojar por posible llegada de más niños, nos llamaron algunas familias para que tuviéramos estos chiquitos. Yo tuve en casa durante 3 meses y medio una nena de 1 año y medio, que había sido, se había tomado una medida de abrigo en febrero porque ella con sus 4 hermanitos estaban en la calle, comiendo la basura, con los papás presentes, papás muy jóvenes, pero comiendo la calle, muy descuidados y demás. Parece que ya los venían siguiendo hace tiempo. Esta familia era de provincia, de la zona del Almirante Brown. Bueno, lo tuvimos en casa. Después, como se pudo ir juntando información entre capital y provincia, bueno, el caso siguió en manos de provincia. La nena pasó a una familia de acogimiento en Berazategui, y de ahí se tomó la decisión de que los 5 niños, los 4 hermanos mayores estaban en un hogar de niños, acá en Capital. La nena, como era muy chiquita, había ido a un centro de atención temporal. Bueno, fueron hace un mes restituidos a su mamá y a su papá, con los que yo, durante el tiempo que la nena estuvo en casa y en otra familia en provincia, yo seguí hablando con esa mamá y ese papá. Así fue que me enteré que ellos siempre siguieron cobrando la asignación por cada uno de sus 5 hijos, desde que fue tomada la medida de abrigo en febrero, hasta que se los restituyeron. Además tuvieron su 6ª bebé en medio de la cuarentena.
Bueno, fueron restituidos con sus papás, yo seguí en contacto, pero después ellos perdieron el celular, se los robaron, no sé qué, yo me contacté, fui buscando información a través de una cuñada que sabía que vivía cerca, ella me contaba que al mismo tiempo comían, ellos todos los días retiraban comida del comedor de la zona, que además como su hija mayor, que tenía 7 años el mayor, les daban la comida del colegio, al estar inscripto en el colegio le daban, con lo cual comida supuestamente iba a estar todo bien. Como perdí ese contacto con ellos, porque resulta que la cuñada vivía con ellos, con sus niños, se pelearon entre hermanos, supuestamente no podían estar viviendo todos juntos, pero estaban, bueno, se fue de la casa, perdí el contacto, pues yo no tenía con quién llamarla. Y entonces me contacté con una de las asistentes sociales de Almirante Brown, pidiendo teléfonos y me contaron que los chicos están hoy en una situación muy complicada, que la situación en general de la familia es muy complicada. Entonces lo que nosotros siempre decimos con mis amigas de mamás de acogimiento y demás, que siempre estamos muy atentas a estas cosas, es, primero, que antes de haberlos restituido con su familia, tal vez se tuvo que haber trabajado más con esos papás y esa mamá, que evidentemente por X motivo no pueden, por el momento, hacerse cargo bien de esos 6 niños hoy. Por otro lado, se restituyó, por otro lado, mientras tanto, para mí tal vez muy rápido, tal vez habría que haberlos formado bien a ellos, porque por lo que yo venía hablando con ellos, había cosas que estaban muy verdes como para poder hacerse cargo de 6 niñitos, el mayor de 8 años, la más chiquita de 2 meses ahora. Entonces hay cosas que otra vez en esa situación, estos chicos, ¿qué se implementará ahora? Más allá que esto fue después decisión de provincia, de restituirlos con su familia, pero que ahí ya hay un error enorme, me parece, porque estos chiquitos, tal vez de tener ya sus 4 comidas diarias, más sus colaciones, qué sé yo, están ahora en otra situación complicada, porque estos papás no pueden tal vez con la situación, y ahora, ¿qué niñez le estamos dando? Que seguramente estos papás vivieron lo mismo que viven ellos hoy. Y por eso, como hablaban ustedes, no se les ocurre otra cosa. Pero bueno, me parece que desde el Estado se tendrían que poder ver otras formas de cómo preparar a esos papás antes de restituirles tantos niños juntos. Gracias, Fernanda. Pilar, ¿pudiste conectarte? Acá estoy, ¿me escuchan? Bien, bueno, ¿querías hacer algún comentario adicional? Sí, sobre lo que acaban de comentar, más allá de que si quiere le ofrezco en privado que me mande los datos del caso para yo poder hacer un seguimiento, hay algo que es importante entender, que es inadecuado, por supuesto, pero es probable que encuentren situaciones como la que acaban de mencionar en esta gestión, porque pasaba también antes de la nuestra, en la gestión anterior, es que muchas veces los equipos de niñez tienden a confundir lo que tiene que ver con un marco normativo que es claro y que habla de no institucionalizar a los chicos por situaciones de pobreza, lo cual es cierto porque uno no puede presumir que todos los pobres son malos padres y que todos los que tienen recursos son buenos padres, solamente basados en su nivel socioeconómico, porque puede haber personas sin recursos que sean excelentes mamás y papás, y personas con dinero que abusan sexualmente de sus hijos, digamos. Claramente, obviamente que hay situaciones de deterioro familiar y comunitario que lo que hacen es favorecer que haya determinadas situaciones, pero no es, digamos, no es correcto hacer una presunción de que todos los chicos pobres son vulnerados por sus padres y todos los chicos de clase media y alta tienen padres y madres geniales, digamos. Entonces, la ley lo que plantea es eso que yo acabo de decir. El problema es que muchas veces las gestiones que se hacen, las abanderadas de los derechos de los niños, de los derechos humanos y gestiones como las que estamos presenciando ahora, confunden lo que dice la ley y le dan un contenido ideológico que lo que hace es sancionar de alguna manera este tipo de prácticas. Entonces tratan de no separar chicos de sus familias, salvo que el contexto sea gravísimo y evidente. En el caso de los chicos que ya están en hogares, tienden a hacer devoluciones rápidas. Esto que acabamos de escuchar
es algo que pasaba mucho en la gestión anterior y que por desgracia va a volver a pasar en esta gestión, y es algo a lo que tenemos que estar atentos, porque es una pésima interpretación de lo que dice la ley. La ley dice no criminalizar la pobreza. No significa que si en una familia pobre hay una situación de vulneración de derechos, uno no tome una medida al respecto. Entonces es mezclar de alguna manera peras con bananas, y quienes trabajen en los consejos deliberantes, en la justicia, en los organismos de salud y en las escuelas, tienen que tener muy presente esto para controlar que los equipos de niñez de su territorio trabajen como corresponde. Esto es muy, pero muy importante. Algo que yo quería agregar, reitero la posibilidad de que me manden los datos para poder acompañar en el seguimiento del caso. Algo que yo quería agregar antes para explicar la sensación que muchas veces transitan los chicos, digamos, más allá de todo lo que hablábamos de la escuela y de que tienen padres jóvenes y todo lo que hablamos, es que hay muy poco margen para pensarse como personas que pueden tomar decisiones. Yo a veces cuento un ejemplo que puede sonar un poco bizarro, digamos, pero me pasó varias veces, pero recuerdo una vez muy puntual. Estábamos haciendo un concurso con adolescentes en la ciudad, porque yo antes de ser directora de niñez de provincia fui directora de niñez de ciudad otros 4 años, y estábamos con chicos de distintos barrios vulnerables haciendo un concurso de fotografía, no importa, digamos, era una actividad X. Y al ingreso del concurso había para elegir entre 2 tipos de alfajor y 2 tipos de jugo. Es una sonzada lo que estoy contando. Entonces, los chicos iban pasando y la mayoría, lo que a mí me llamaba la atención, es que te preguntaba qué le tocaba. Y uno le decía, nada, vos podés elegir si querés jugo de manzana, jugo de naranja, o si querés alfajor de chocolate, alfajor de dulce de leche. Y te decía, no, dame el que me toca. Digamos, hay una... y esto es muy reiterado entre quienes trabajamos en políticas sociales con niños. Hay una tendencia que los chicos palpan y ven en su hogar y en su comunidad y en su escuela y en su barrio todo el tiempo, que es que a ellos transitan y viven lo que les toca. Lo vimos también con las adolescentes mujeres en el plan de prevención de embarazo. Le decíamos, ¿vos conocés cuáles son los métodos? Sí. ¿Sabés que son gratuitos? Sí. ¿Sabés que son tus derechos? ¿Ir y pedirlo? Sí. ¿Por qué no lo pedís? Porque no sé decir que no. Digamos, hay gran parte de educación que no tiene que ver con lo instrumental, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con entender que uno puede, aún no teniendo un universo enorme de posibilidades como quizás tenemos otros, pero aún en su micro realidad hay una sensación de que no se puede decidir sobre nada, digamos. Y me parece que eso es gran parte de lo que hay que reconstruir, que es la posibilidad de sentirse decisor de su propia vida hasta para elegir un gusto de un jugo, digamos. Doy un ejemplo bien tonto para que se entienda la gravedad de lo que estoy hablando. No estoy hablando ni siquiera de pensar como tenemos el lujo nosotros de decir qué quiero estudiar cuando sea grande. Olvídense, estamos 1.000.000 de pasos atrás de eso, digamos. No hay pensamiento crítico, no hay posibilidad de pensarse autónomamente, no hay sueños, no hay sobre qué decidir. Entonces, digamos, lo que tenemos que construir es mucho más gordo que poder sostener la escuela, que poder sostener un trabajo. Yo leía muchos comentarios que son ciertos, que decían, bueno, mi papá no sabía leer y escribir y se rompió el traste trabajando y llegó a ser alguien, nunca me pegó, siempre me trató bien y yo pude ser alguien en la vida. Seguramente, pero sigue siendo un espacio familiar y comunitario donde el trabajo y la educación tenían un valor, aun cuando uno no fuera a la escuela. Estaba claro que el que iba a la escuela algo bueno le iba a pasar. Hoy no pasa eso, y eso es lo peligroso. Hoy alguien puede ver a su mamá levantándose a las 4 de la mañana todos los días para laburar durante 40 años, y después de 40 años va a seguir viviendo en la misma casa o en una peor, va a tener menos recursos, va a seguir haciendo cola en el hospital público a las 5 de la mañana para que le den un turno,
y no va a haber logrado mucho más que la dignidad del trabajo per se, pero lo que digo es que ninguno de los chicos y chicas con los que nosotros trabajamos ven en el trabajo y en la educación un puente para una vida mejor. Y es muy jodido explicar que igual está bueno trabajar y estudiar, aunque ellos sientan que no sirve para nada. Entonces me parece que hay mucho que hay que reconstruir. Entiendo cuando hablan desde el lugar de crítica y de hartazgo, de esta sensación de que contribuimos a una Argentina que no arranca, pero de verdad que solo vamos a salir adelante si entendemos cuál es el problema del otro y lo resolvemos, porque además con ese otro tenemos que vivir en comunidad. Y si ellos no viven mejor, nosotros tampoco vamos a vivir mejor. Buenísimo, Pilar, este comentario. Hay varios comentarios respecto al tema del embarazo, ¿no? Quiero decirles a los que comentan esto que la verdad que podemos estar muy orgullosos del ENIA, que es el programa de embarazo para adolescentes, embarazo no intencional para la adolescencia, ¿no, Roberto? Un programa fantástico del cual estamos muy orgullosos de haberlo lanzado y muy importante, porque yo en ese sentido las estadísticas son clarísimas, ¿no? Más allá de la cosa sentimental de lo lindo que tener un chico a los 16 o a los 17 o a los 18, en particular para un chico para una pareja pobre, puede ser una hipoteca para toda la vida. Entonces es mejor poder tomar decisiones libremente, ¿no? Y para eso les recomiendo a los que tienen trabajo territorial que miren el programa y vean cómo lo pueden promover en sus comunidades. Otro comentario que quiero hacer es que el chat lo grabamos y me lo mandan a mí, por lo tanto les vamos a mandar a todos ustedes el material que nos están pidiendo. Bueno, son las 8:20, está bajando el número de personas, me parece que algunos ya le están diciendo que quieren que vayamos a cocinar. Tengo un par de comentarios. A ver, Patricia Vázquez está por allí. Susana Palacios. Enia, Viviana, el programa se llama Enia, E-N-I-A. Roberto, ¿quieres hacer algún comentario? Porque Roberto tuvo mucho que ver con este programa. Sí, bueno, este es un programa que lo pidió el Mauricio Macri en una de las primeras reuniones que tuvimos del Gabinete Social, y la verdad que fue una perla desde el punto de vista institucional, porque fue coordinado por la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pero en una mesa conjuntamente con el Ministerio de Salud, de Educación y de Desarrollo Social. Entonces nosotros lo que hicimos fue integrar todo lo que existía, que era la ESI, la Educación Sexual Integral, todas las políticas de salud sexual y reproductivas del Ministerio de Salud y todos los espacios de trabajo comunitario adolescente que tenía Desarrollo Social. Y lo que agregamos, digamos, ya el hecho de trabajar juntos fue toda una novedad, porque armamos una mesa nacional y en cada una de las provincias donde trabajamos se conformó una mesa representativa de estos tres ministerios. Y la novedad fue que abrimos un espacio de consejería. O sea, nombramos consejeros juveniles o de adolescentes. Y estos consejeros iban 3 días a una institución de salud y 2 días a la escuela. La escuela le daba un lugar y después de las charlas que tenían de educación sexual en la clase, las chicas y los chicos podían ir a pedir un espacio de consejería, de orientación. Y los que no iban a la escuela, esto se hacía en organizaciones comunitarias. Otra cosa también que hicimos, bastante novedosa, fue lo que llamamos un turno protegido. O sea, aquellas adolescentes o parejas que querían saber cómo no quedar embarazada, o si quedaban embarazadas, qué hacer, cómo proceder, les conseguíamos un turno protegido en el hospital para que fueran atendidos por una ginecóloga
un trabajador social y un profesional de la psicología. O sea que abrimos un espacio de escucha, de ponernos en el lugar del otro, de construir sujetos, como decía Pilar, y no objetos. Nosotros no tomábamos decisiones por ellos. Nosotros le dábamos la información y la decisión la tomaba la persona o la pareja, y a veces en el seno de la familia o de los amigos. Pero la verdad que fue impactante. Hicimos compras de métodos anticonceptivos como nunca. Compramos muchos chips que le llamaban los adolescentes, que es el dispositivo que se pone en el brazo y que es el más efectivo. Casi todos los países latinoamericanos que tienen políticas activas para el embarazo no deseado lo tienen. Bueno, incrementamos sustancialmente las charlas de educación sexual, las consejerías, abrimos un espacio específico para casos de abuso sexual en niñas, que es algo tan habitual en el NEA y el NOA, ustedes lo sabrán muy bien, la cantidad de niñas de 12, 11, 10 años embarazadas y en muchos casos por algún familiar, ¿no? Así que bueno, acá también eh, eh, tuvimos una política muy activa en este sentido. Hicimos protocolos para educación, salud, justicia y desarrollo social. Y la verdad que bueno, marcó una institución. De hecho, todavía sigue. Ahora pasó al Ministerio de Salud, pero es una política ejemplar realmente. Y han disminuido notablemente los embarazos en adolescentes menores de 19 años no intencionales. Porque este dato surgió de una encuesta que hizo el Ministerio de Salud, que la hace al pie de la cama cuando la mujer tiene un hijo. Y se le pregunta, ¿este hijo que nació fue deseado? El 70% de las chicas menores de 19 años dijo que no. Entonces, por eso nosotros nos pusimos tan activos y proactivos para proponer esta política pública. Están pidiéndonos que les mandemos material, sin duda que le vamos a mandar material para Elenia. Roberto, ¿Elenia sigue funcionando? Sigue funcionando y en la página, antes estaba en la página de gobierno, ahora la verdad que no sé si seguirá en Argentina Gobar. Sí, Pero sigue. sigue. Entonces, bueno, ahí están todos los documentos técnicos, estadísticas, protocolos, materiales para la enseñanza. Es muy completo el sitio. Y toda la localización, ¿no? En donde se encuentra en cada provincia. Nosotros en cada provincia trabajamos en la ciudad capital y en la segunda ciudad, excepto provincia de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad capital y en la segunda ciudad con tasa más alta de embarazo no deseado. Bueno, 8:30. Creo que hemos disfrutado mucho, hemos aprendido mucho y sobre todo creo que vuestro lenguaje y vuestra experiencia es tan vital y tan cercana que cumple uno de los objetivos que nosotros tenemos, que es la importancia de movilizarnos todos para a nuestra vez acercarnos a otros. Estamos acá, hemos llegado a ser 200 largos, porque a esta hora de la noche no solamente tenemos una vocación política, sino tenemos una vocación social de estar cerca de los demás. Y todos ustedes nos han dado mucho material para poder estar más cerca. Así que, y además el número ya ha bajado, somos 134, lo cual me indica que es hora de cerrar. El próximo lunes vamos a hablar de jóvenes, con este mismo nivel de riqueza conceptual y humana. Así que espero que nos volvamos a ver. Muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Gracias. Y Un placer, gracias. he recibido todos los pedidos de conexión
Así que este chat se graba, después se sube también esta conversación a YouTube, les vamos a mandar a todos el material para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Dale. Lo que podemos hacer como el lunes que viene vamos a hablar de juventud y seguramente va a surgir el tema de embarazo nuevamente. Lo que podemos hacer con Roberto a través de Eduardo es enviarles el material acerca del plan para que quien le interese pueda leerlo y el lunes que viene, si vuelven a ingresar, nos hagan las preguntas que necesiten. Podría ser una forma de aprovechar la charla y que ustedes tengan el material que les resulte importante para su propio trabajo y también para enriquecer la charla del lunes. De todos modos, no vamos a hablar solamente de prevención de embarazo, pero bueno, puede ser una forma de hacerlo más dinámico. Bueno, perfecto. Y cumplo también en agradecerle mucho a la Konrad Adenauer, la fundación que nos acompaña todo el tiempo y nos ayuda en esta tarea que estamos haciendo con la escuela. Así que, Konrad, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.